Bienvenidos a esta resolución de ejercicios. Yo soy Josué Martínez, docente de la Cátedra CISALE de Biofísica de CBC, y en este video vamos a resolver un ejercicio del módulo 2, el ejercicio 7. Empieza así. Como dice el texto acá arriba, tenemos que un bloque de 5 kilogramos en reposo sobre una superficie sin fricción experimenta dos fuerzas. Fuerza 1 de 5,5 newtons y fuerza 2 de 3,5 newtons. ¿Cómo se ilustra en la figura adjunta? Y esta es la figura. Vemos que está realizando una mujer una fuerza 1 hacia la derecha y hacia abajo, y luego un hombre una fuerza 2 hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, sin cálculos, determine hacia dónde se mueve el bloque según las fuerzas representadas y qué fuerza horizontal habría que aplicar también para mantener el bloque en reposo. B. Determine el valor de la fuerza resultante sobre el bloque, calcular el resultante sobre el eje X. C. Calcular la aceleración que experimenta el bloque. D. Determine el valor de la fuerza que debería tener la fuerza que mantenga el bloque en reposo. Bueno, vamos con la primera. Dice, sin cálculos, determina hacia dónde el bloque se mueve, según las fuerzas representadas. ¿Y qué fuerza horizontal habría que aplicar también para mantener el bloque en reposo? Ok. Como dice sin cálculos, vamos a tomar directamente lo que está acá en pantalla. Y tenemos que hay dos fuerzas que se están realizando hacia la derecha. Bien, o sea, medianamente o favoreciendo el movimiento del bloque hacia la derecha. La cuestión es que no están exactamente sobre el eje horizontal, apuntando hacia la derecha. Están ejerciendo una fuerza que favorece el movimiento hacia la derecha, pero por afuera de los ejes, ¿no? Entonces, la primera parte que dice que determina hacia dónde se mueve el bloque, bueno, se mueve hacia la derecha. ¿Y qué fuerza horizontal habría que aplicar también para mantener el bloque en reposo? Bueno, habría que aplicar una fuerza horizontal hacia la izquierda, ¿verdad? Eso es lo único que podemos decir de esta fuerza. No cuánto vale, porque me dice sin cálculos, entonces solamente viendo el gráfico sé que tiene que apuntar hacia la izquierda esta fuerza horizontal extra. Vamos con el punto B. Determine el valor de la fuerza resultante sobre el bloque. Calcular la resultante sobre el eje X. Claro, esta va a tener una resultante tanto sobre, podemos pensar resultante en el eje X y resultante en el eje Y. Aunque en el eje Y, vamos a analizarlo ahora. Va a ser 0 la resultante, pero vamos a analizarlo. Antes de continuar, vamos a escribir los datos del enunciado. Masa 5 kilogramos. Como me dice que estaba en reposo, bueno, velocidad inicial es 0. Superficie sin fricción, o sea, fuerza de roce es 0. Bien, es lo que fui poniendo hasta acá. Masa 5 kilogramos, fuerza de roce 0, velocidad inicial 0, y después me dice que la fuerza 1 vale esto y la fuerza 2 esto otro. ¿Verdad? Es lo que dice el enunciado. Así que vamos a continuar acá. Después de darnos las fuerzas, ahora sí viene el ítem B. Determina el valor de la fuerza resultante sobre el bloque. Bien, me pregunta cuánto vale la resultante, o sea, me está pidiendo que calcule cuánto vale la sumatoria de fuerzas en X. Bueno. La situación es esta. La situación es, la mujer estaba realizando una fuerza desde la izquierda y desde arriba en esta dirección. Una fuerza hacia abajo, ¿verdad? Y hacia la derecha. ¿Qué la podemos representar acá? Esta es la fuerza 1. Según el gráfico que estaba ahí en el PDF, esta fuerza 1 es aplicada a 30 grados del horizontal, 30 grados medido hacia abajo. Y la fuerza 2 es aplicada a 37 grados del horizontal, pero medidos hacia arriba.
Bien. Ahora, tengo que calcular esta, la sumatoria de fuerzas. Bueno, antes de continuar con esto de la sumatoria de fuerzas, tengo que analizar que la fuerza 2 y la fuerza 1 no están sobre los ejes. El eje horizontal está acá medido con esta línea punteada verde. Yo voy a tomar positivos hacia la derecha, y en el eje vertical, en el eje Y, voy a tomar positivos hacia arriba. ¿Bien? Entonces, esta fuerza 2 y la fuerza 1, que no están sobre los ejes, las voy a tener que descomponer. Voy a tener que descomponer estas fuerzas. ¿Cómo me va a quedar entonces? Bueno, me va a quedar, voy a escribir con otro color, a ver si puedo lograr que se note. No sé si se llegará a notar esto, pero la fuerza 2 se va a descomponer en otras dos más. En una fuerza que apunta hacia la derecha, fuerza 2, voy a ponerle F2X, y la fuerza 2 también se va a descomponer en otra fuerza que apunte hacia arriba, que va a ser la fuerza 2 en Y, F2Y. ¿Okay? La fuerza 1 también se va a descomponer en una fuerza en el eje horizontal. Voy a correr este ángulo de 30 grados y lo voy a mandar acá, 30 grados, ahí está. También se va a descomponer en una fuerza en X. Acá está. Fuerza 1X. Bien. Y también se va a descomponer en una fuerza en el eje Y. Se apunta hacia abajo. Fuerza 1Y. Queda un poco amontonado el gráfico porque tiene dos descomposiciones y además tiene ya otras dos fuerzas más. Pero así sería esta descomposición. Bueno, ahora vamos a lo que nos están preguntando en el ítem B. Me preguntan por la sumatoria de fuerzas. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X, vamos a ponerla acá. Puedo plantear la sumatoria de fuerzas en el eje X pensando en la segunda ley de Newton como masa por aceleración, o puedo plantear la sumatoria de fuerzas sumando las fuerzas, realizando la suma de fuerzas. Entonces, yo voy a optar por hacer esto segundo. ¿Quiénes están en el eje horizontal? En el eje horizontal solo está la fuerza 2X y la fuerza 1X, y ambas apuntan hacia la derecha. Entonces, ¿cómo va a ser la suma? Va a ser F1X más F2X. Bien, va a ser esta simple suma. Ahora, F1 en X y F2 en X no sé cuánto vale. No tengo ese dato. Pero lo puedo calcular. ¿Cómo lo calculo? Bueno, voy a calcularlo aquí. El módulo de una fuerza en X es igual al módulo de la fuerza por coseno de un ángulo. Bien. Cuando yo tengo que descomponer una fuerza, como es fuerza 2, por ejemplo, y yo sé el ángulo que guarda esta fuerza 2 con el eje horizontal, entonces voy a utilizar esta fórmula. Bien. Si yo tuviese un plano inclinado y el ángulo que me dan no es el que me forma con el eje X, sino es el que el plano inclinado forma con horizontal, que es distinto a esto, que estoy comparando con la fuerza directamente y no con el plano inclinado. En el otro caso del plano inclinado, ahí sí tendría que cambiar un poquito la fórmula y me quedaría como seno
en esta parte, ¿no? Pero volviendo a este ejercicio, acá utilizo coseno para averiguar f en x y utilizo seno para averiguar f en y. Es el módulo de f por seno de alfa. Bien. Estas son las dos fórmulas para utilizar, para averiguar una descomposición de fuerzas. Vamos a plantear puntualmente para nuestro ejercicio. Empieza con 2. Fuerza de 2 en x es igual al módulo de la fuerza 2 por coseno de... Para la fuerza 2, el ángulo que guarda con la horizontal es de 37 grados. Por lo cual, esto me termina dando módulo de 2, ya dijimos que vale 3,5 newtons. Módulo de fuerza 2. Por coseno de 37. Hago las cuentas. Bien. 3,5 por coseno de 37. Y me da 2,79 o 2,8. Este dato bien redondeado sería 2,80. Que es lo mismo que 2,8. Bien, newtons. Aquí está la fuerza 2 en x. Hago lo mismo ahora, pero para la fuerza 2 en y. Perdón. No me hace falta calcular la fuerza 2 en y todavía. Es más, probablemente ni siquiera sea necesario calcular en los próximos ejercicios. Así que este dato, esta fórmula es correcta, pero para este ejercicio no nos sirve, no nos aporta una información relevante, así que en vez de calcular la componente y, lo que yo voy a hacer es volver a utilizar esta fórmula de arriba, bien, que quedó acá. Voy a utilizar de nuevo esta fórmula, pero esta vez no para la fuerza 2. Esta vez voy a utilizar la fuerza 1. Me va a quedar un módulo de la fuerza 1 por coseno de alfa. El alfa de la fuerza 1. Entonces, que de hecho debería escribirlo distinto, ¿no? Voy a poner alfa 1 y alfa 2. Porque si son dos datos distintos no queda bien, entiendo yo, que se escriba con la misma letra de su representación. Módulo de la fuerza 1 vale 5,5 newtons por coseno de alfa 1. Este alfa 1 es el ángulo que guarda la fuerza 1 con la horizontal, que vale 30 grados. Entonces ahora hago esta cuenta y obtengo mi resultado. 5,5 por coseno de 30. Esto me da 4,76 newtons. Ahora sí, no sé cuánto vale esta fuerza 1 en x y esta fuerza 2 en x. Solamente me interesaba en x, porque me estaban preguntando, ¿bien? ¿Puedo calcular la fuerza 1 en y y la fuerza 2 en y? Sí, la puedo calcular, pero no es lo que me están preguntando, por lo cual no voy a hacerlo ahora. Si quieren hacerlo para practicar, cosa que recomiendo, pueden realizarlo. Tienen los datos ahí. Es más, si ustedes quieren, pueden ponerse a calcular la normal. Se los daría como tarea calcular cuánto vale la normal en este ejercicio. Bueno, continuamos acá. Fuerza 1 en x vale 4,76 newtons. Más fuerza 2 en x vale acá 2,8 newtons. Realizamos la sumatoria y esto nos da 8 más 6, 4, me llevo 1, perdón, estoy sumando mal.
Primero va el 6. 8 más 7. 5. Me llevo 1. 3, 7. 7,56 newtons. Y esta es la respuesta al ítem B. Bien. Entonces, una vez encontrado la pregunta del ítem B, voy con el ítem C, que dice, calcule la aceleración que experimenta el bloque. Bueno, el bloque va a tener una aceleración horizontal, ¿no? Pero que se está moviendo horizontalmente. Entonces, voy a utilizar este dato. Y es lo que yo les había comentado anteriormente. Puedo igualar la sumatoria de fuerzas, o calcular la sumatoria de fuerzas, plantearla como que es igual a la suma de cada fuerza, o que es igual a masa por aceleración. Obviamente aceleración en X, ¿no? Entonces, planteo esta nueva cuenta. Aquí empezaba la anterior cuentita, acá empieza la nueva cuentita. Bien, la nueva ecuación. Fuerza en X, ya la tengo, la acabo de calcular. Masa, ya la tengo. Aceleración en X es lo que quiero saber. Acá está el ítem C. Bien. El ítem C me pregunta cuánto vale la aceleración. Entonces voy a sacar de acá. Esto me queda bastante sencillo. Sumatoria de fuerza en X dividido masa es igual a aceleración en X. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es 7,56 newtons y la masa vale 5 kilogramos. Entonces, esta cuenta me da 7,56 dividido 5, 1,512. 1,512. Y fíjense en que acá yo no tengo necesidad de estar desarmando en newtons. O sea, yo podría ponerme a desarmar en newtons y decir que el newtons es igual a kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? ¿No? Podría desarmarlo y entonces decir, bueno, tacho kilogramos con kilogramos y el resultado es metros sobre segundos al cuadrado, que va acá. ¿No? ¿Puedo hacer eso? Sí, pero en realidad no es lo que yo recomiendo. Lo que yo recomiendo es decir, pongo acá arriba el newtons, permítanme borrar una vez, está en newtons, y la masa está en kilogramos. Entonces, ¿qué digo? Bueno, la fuerza está en newtons, es la que corresponde al MKS. La masa está en kilogramos, es la que corresponde al MKS. Por lo tanto, cuando despejo aceleración para saber su resultado, tiene que ir en metros sobre segundos al cuadrado porque es lo que le corresponde al MKS. Es el sistema de unidades en el cual vengo trabajando. Y no me pongo a desarmar nada, le pongo de 1 metro sobre segundos al cuadrado. Esto les puede ahorrar tiempo en otras cuentas también que sean más extensas. ¿Bien? Respuesta del C es esto. Vamos ahora al último ítem. Determine el valor de la fuerza que debería tener la fuerza que mantenga el bloque en reposo. Y este es bastante más fácil, ¿no? ¿Por qué? Sabemos que el bloque se está moviendo hacia la derecha, o se empieza a mover hacia la derecha. Entonces, si yo quiero evitar que se mueva y quiero que se mantenga en reposo como estaba inicialmente en reposo, lo que voy a hacer es aplicar una fuerza hacia la izquierda y que sea igual a la fuerza hacia la derecha que se está aplicando, ¿no? Esa única fuerza hacia la izquierda, esa única fuerza horizontal hacia la izquierda que voy a aplicar, tiene que ser de 7,96 newtons, del mismo valor que la resultante en el eje horizontal que apunta hacia la derecha. ¿Se entiende? Entonces la respuesta del D, lo saco de acá. Vamos a poner fuerza extra, ¿no? La fuerza extra que hay que hacer para mantener en reposo, fuerza extra, vale lo mismo que aquello, pero negativo, porque tiene que apuntar hacia la izquierda. 7,56 newtons. O si no quieren trabajar con
con negativos lo ponen en módulo, ¿no? Pero este sería el valor. Bien. Y hasta aquí llegaría la resolución de este ejercicio. Bien. Listo. Muchas gracias.